esa amable teleaudiencia que nos sintoniza cada semana en esta entrega de reseñas todos los sábados en EN Televisión y los domingos a las 7 de la noche también en Teleimpacto. Saludos Adelaida Martínez. Saludos Rafael. Aquí estamos en reseñas sábados 9 de la noche, domingo también se transmite en Santiago. EN Televisión por aquí, 31 de Claro, 33 de Altiz y de Aster. Que no se nos olvide para que nos sintonicen siempre y también en la página web de EN Televisión. Ahí nos pueden ver en tiempo real. Bueno, esta semana ha sido muy fecunda de noticias, sí. Adelaida, y hemos tenido una ya cayendo la semana que tiene que ver con el apresamiento de ¿cuántos generales? 3 generales. Y coroneles. Coroneles y otros cargos castrenses que tienen y militares. Que tienen que ver con el expediente de Coral, del caso Coral. Este se llama, la segunda parte. Coral 5G. Coral 5G. Esta segunda etapa se desprende de la primera de Operación Coral. Así es. Hubo 49 allanamientos a nivel nacional, Santo Domingo, Gran Santo Domingo, Santiago, La Vega, el Distrito Nacional y La Vega. Y ha habido una serie de incautaciones de bienes. Leí que hubo un oficial, creo que el general Viola, que en 7 meses adquirió 12 inmuebles. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Pero es que, ¿y cómo puede justificarse? Yo no sé, de verdad que no sé. Bueno, Operación Coral 5G, aquí están los apresados. El Ministerio Público arrestó a varios oficiales activos de distintos cuerpos castrenses, incluyendo a 3 con el rango de general, como ya lo dijimos, contra los que asegura tener pruebas contundentes de su participación en una red de corrupción administrativa. Esa fue la información que brindó la Procuraduría en un comunicado. El general de la Fuerza Aérea, Juan Carlos Torres Robiú, es jefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, forma parte de los arrestados, así como el general Julio Camilo de los Santos Viola, también de la Fuerza Aérea Dominicana, el general Bonerges Reyes Batista, del Ejército de la República Dominicana. También bajo arresto, capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores, José Manuel Rosario Pirón, los coroneles Carlos Augusto La Antigua Cruz y Miguel Ventura Pichardo, Erasmo Roger Pérez Núñez, Cabo Yejonanán Rodríguez Jiménez y César Félix Ramos Ovalles. Estos se adicionan a la primera etapa de los detenidos del caso Coral. Esa noticia coronó la semana, pero vamos a ver el resumen de las otras noticias que ocurrieron desde el lunes en este resumen breve de informaciones importantes que ocurrieron esta semana. Adelante. Iniciamos este bloque de noticias resaltando que República Dominicana pidió a la Asamblea General de las Organizaciones de Estados Americanos que se brinde apoyo inmediato a Haití. Durante su intervención en la 51 Asamblea General de la OEA, el canciller dominicano Roberto Álvarez advirtió que la situación en Haití ha llegado a un punto dramático por las pandillas y el nivel de violencia e inseguridad, petición a la que se sumó Costa Rica. Y el ministro de Educación, Roberto Fulcar, dio a conocer que en el informe de la comisión designada para investigar las denuncias hechas a la administración del INAVIE por parte de suplidores del almuerzo escolar, se identificaron fallas importantes en la institución. Y una lamentable noticia en el mundo de los deportes. El exjugador de Grandes Ligas, Julio Lugo, quien cumpliría 46 años de edad el martes 16 de noviembre, falleció el lunes por un posible infarto mientras salía de un gimnasio. Nos trasladamos a Austria. El país se convierte en el primero en confinar desde el lunes a las personas sin vacunar o que no hayan contraído recientemente el COVID-19. Cerca del 65% de la población austriaca ha recibido 2 dosis de vacuna, porcentaje inferior a la media europea. Y fueron entregados a sus familiares 3 camioneros dominicanos que habían sido secuestrados en Haití al cruzar la frontera desde República Dominicana para llevar mercancías a esa nación.
Se trata de Joel Pineda, Wilson Rodríguez y Luis Díaz, quienes fueron liberados próximo a las 3:30 de la tarde del pasado lunes. Y a propósito de Haití, la Mesa Nacional para las Migraciones y Refugiados en República Dominicana denunció que las mujeres haitianas son víctimas de detención y deportación por parte de inspectores de la Dirección General de Migración en hospitales del territorio nacional, vulnerando sus derechos y que están violando la Constitución de la República Dominicana. Y en el mismo contexto, la ONU hizo un llamamiento a República Dominicana para que suspenda las acciones que atenten contra los derechos humanos de la población haitiana, en especial las deportaciones de mujeres embarazadas. La ONU también valoró la complejidad de la situación en Haití y su posible impacto en República Dominicana, así como reconoció la soberanía del Estado dominicano en el control fronterizo y migratorio. Y una información que fue tendencia, la ex vicepresidenta de la República Dominicana, Margarita Cedeño, confirmó que está divorciada del expresidente Leonel Fernández y que el mismo se llevó a cabo con separación de libros. Lo propio hizo luego el expresidente Leonel Fernández, quien confirmó la información y reveló que la separación de libros fue una broma que se hicieron ambos durante el matrimonio. Y seguimos en el ámbito local. El presidente Luis Abinader aseguró a intelectuales con los que sostuvo un encuentro que para tener conocimiento de la realidad haitiana reciben información que viene de más allá de la frontera, asegurando que el 75% de Haití es controlado por bandas, situación que dijo resulta de gran peligro y que impacta al país. Es un tema que hay que llevar día a día y tener una posición proactiva como la que tuvimos desde el primer día que llegamos al gobierno, exhortó el mandatario. La Policía Nacional de Haití informó el miércoles que ha designado a 3 de sus agentes para que viajen a Turquía a buscar al empresario haitiano Samir Handal, acusado por las autoridades de su país de estar implicado en el asesinato del presidente Jovenel Moïse el 7 de julio pasado. El presidente Luis Abinader designó a Víctor Ramón Castro Izquierdo como director ejecutivo del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil INABIE mediante el decreto 73321, tras destituir del cargo a Cecilio Rodríguez por denuncias de irregularidades en el proceso de licitación con los proveedores del almuerzo escolar. Y finalmente, el presidente de Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, manifestó que la detención en centros de salud de mujeres indocumentadas en estado de gestación puede ser malinterpretado, por lo que llama al gobierno a repensar la medida. No obstante, el expresidente apoya el control de la migración ilegal en la frontera y la deportación de todos los indocumentados que pululen por las calles. Hasta aquí las noticias más relevantes de la semana. Para Reseñas, Adelaida Martínez. Bien, señores, seguimos comentando las noticias ocurridas en la semana. Hay una, Adelaida, sí, que ha tomado varias semanas en los titulares de los medios de comunicación tradicionales y en las redes sociales, y tiene que ver con el conflicto generado entre el sindicato de taxistas de Punta Cana con la compañía Uber. Sí. Ahí hay un conflicto que la autoridad todavía no ha sabido o no ha podido zanjar, reconociendo sí que se produjo una reunión en el Intran en donde se les buscó una aparente solución a eso, pero parece que esa solución Turismo, otro sector Exacto. también del gobierno, se reunieron con los sindicatos que representan a los taxistas, tanto de los taxis tradicionales como los de las plataformas tecnológicas modernos de estos tiempos, que donde se han establecido también se generan los mismos problemas, porque los tradicionales no quieren que le invadan su espacio, pero tampoco quieren modernizarse. Recuerdo que cuando llegó Uber aquí al país, y yo siempre los he defendido, ahora sí, tienen que regularizarse. Ellos están regulados. Sí, tienen que pagar impuestos, sí, y ya lo hicieron. Ellos están regulados. Ya lo hicieron. Lo que pasa es, Adelaida, con perdón tuyo, lo que pasa es que no solo ocurre con los taxistas, ocurre con la sociedad completa dominicana, una parte importante de la sociedad. El mundo ha cambiado y hay gente que se queda anclado en el pasado.
Hay gente que no se queda podemos seguir siendo análogos en una anclada en el pasado. época digital. Entonces, si tú estás rindiendo un servicio del tipo que sea, tú tienes que ir modernizándote y ajustándote acorde a los tiempos. Si tú eres un taxista y viste que llegó una compañía, exacto, que tú por medio de este celular a Uber, tú la ubicas, te dice dónde está, cuánto va a pagar, a dónde te va a llevar, y cualquier cosa que pase contigo. Todo se queda registrado. Óyeme esto, cualquier cosa que pase contigo, ese celular que después van a tener los investigadores, van a ver a qué hora te montaste en el vehículo, por dónde anduvo el vehículo. Dónde te recogieron, dónde te recogieron, dónde te dejaron. Y solo eso indica que te da seguridad. Y como se ha puesto el país de inseguro, porque es así, entonces tú te vas a montar en un vehículo que te dé certeza de que te va a llegar seguro a donde tú vas. Y le adiciono a eso, Rafael, el tema del confort, el tema también de los precios. Los precios más bajos incluso. Tú te montas en vehículos aptos, con aire acondicionado. Los de aquí, ¿quieres que le prenda el aire? Tienes que pagarme 100 pesos más. O te ponen 50 pesos más. Uber no, las plataformas tecnológicas que brindan estos servicios no. No te lo aumentan. No, y te ponen varios renglones. ¿Quieres un carro más chiquito, más económico? ¿O quieres un carro de lujo? Te lo mandan como tú quieras. Hasta en una jipeta. Así mismo. Y te dicen, y entonces te lleva por un precio justo, más que justo, hasta la conchinchina que usted quiera. Y el tema de la educación. De esa gente. Yo entrevisté a muchos taxistas Uber cuando llegaron al principio, como lo adquirí el servicio. Cuando no tenía el vehículo mío, pues pedía, lo hago ahora también, pido Uber, le decía, ¿qué tan rentable es? Muchachos bien educados, si es un sector joven, ya se están adicionando mujeres que brindan servicios también en Uber. Y la posición de nosotros, Adelaida, de este programa, no quiere decir que nosotros le neguemos los derechos a los taxistas tradicionales. Es que usted, si quiere competir, sin usted agresiones, tiene que adecuarse a los tiempos, modernícese, taxista, porque no es verdad que si yo necesito salir de este canal a un punto, me voy a ir en un taxi tradicional, no me voy a ir en un taxi tradicional. Yo tampoco. Porque es que Uber me garantiza mi confort, seguridad, buen precio y todo. Y si a mí me pasase algo, los investigadores, búsquenme al taxista, ¿dónde usted lo dejó? Pero está aquí también en el celular. Van a pedir a Claro, le van a pedir una referencia de todas las llamadas y van a ver el trayecto, si tú te desviaste de la ruta. Señores, por Dios. Y la calidad de servicio. Y finalmente, Adelaida, esa calidad del servicio, pero las autoridades tienen que intervenir eso porque eso está afectando ya al turismo. Claro que sí. Puede afectar al turismo. Y el turismo para nosotros, que se ha estado levantando, es sagrado, Adelaida. Así mismo es, una de las fuentes principales de ingreso del país. Vamos a la pausa. Bueno, aunque parezca un déjà vu, no es un déjà vu. No lo hemos vivido, lo hemos vivido de verdad. Nosotros hemos tenido las 3 últimas semanas dedicando este espacio al tema haitiano, por la importancia que reviste el tema para los dominicanos que compartimos la misma isla, Adelaida, porque es una situación que debemos, cada dominicano, tener conciencia de la importancia que tiene Haití para nosotros. Sobre todo en el contexto actual. Sí, por eso hoy nos acompaña el doctor Wilson Gómez, un reputado abogado, presidente del Instituto Duartiano. Y yo pienso que vamos a tener un plato fuerte cuando iniciemos formalmente la entrevista. Respuesta a muchas inquietudes que tiene uno como dominicano sobre la historia y muchas cosas que se dicen del país vecino. Así es.
Vamos a ver entonces el pedigrí de este señor que nos acompaña hoy. Hoy nos acompaña en reseñas Wilson Gómez Ramírez, actual presidente del Instituto Duartiano para el periodo 2019-2022. Gómez Ramírez es egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Posee un doctorado en Derecho, con especialidades en Derecho Registral, Derecho Constitucional, Tutela de Derechos Constitucionales en las Democracias Actuales, entre otras especialidades. Ocupó la presidencia de la Asociación Dominicana de Abogados, ADOMA, del Colegio de Abogados de la República Dominicana, de la Federación de Colegios y Agrupaciones de Centroamérica y el Caribe y del Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados. El doctor Wilson Gómez Ramírez fue miembro titular de la Junta Electoral del Distrito Nacional, elecciones nacionales, congresuales y municipales de 1994 y ha ocupado diversos puestos de dirección en su área de competencia. Además, impartió docencia en las Universidades Tecnológicas de Santiago, UTESA, APEC y OIM, Dominicana, y también es autor de varios libros, entre ellos Derecho Inmobiliario Registral, Ética del Profesional del Derecho, Simbología Patriótica de la República Dominicana, Efemérides Barrahoneras y Manual de Derecho Inmobiliario Registral. Hoy nos acompaña en reseñas el doctor Wilson Gómez Ramírez. Damos la bienvenida a Rafael, a la audiencia de reseñas, a don Wilson Gómez. Don Wilson Gómez, bienvenido a Reseñas. Un honor estar aquí en Reseñas, ¿no? Para mí un privilegio realmente. El privilegio es nuestro, doctor Gómez. Bueno, vimos cuál es la trayectoria del doctor Wilson Gómez, y un hombre que se ha dedicado en su vida profesional a defender los ideales duartianos. Y precisamente estamos en un momento en donde si Duarte estuviese vivo, lo tenemos ahí, lo pusimos en el... Agradecemos este hermoso detalle de don Wilson, que lo vamos a abrazar. Muy patriotas y muy dominicanos, la esfinge de nuestro patricio. Y lo preservaremos siempre ahí. Es de mucha alegría. ¿Cómo interpreta, doctor, la situación que vivimos actualmente con relación a esa situación que está padeciendo Haití? Bueno, no hay dudas que la República Dominicana ha pasado por momentos tan difíciles, ¿verdad? Durante toda su vida republicana, todos los países que en algún momento lucharon por su liberación, por su independencia, por su soberanía, ¿verdad? Por autodeterminar, han vivido tranquilos a partir de los acontecimientos y del hecho consumado. Pero eso no ha ocurrido con la República Dominicana, que ha tenido que luchar tantas veces contra tantas fuerzas diferentes, ¿verdad? Es decir, Francia, Estados Unidos, España, con Haití. Y todavía hoy, día a día, hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo, lucha por consolidar, defender, ¿verdad? Y hacer fuerte su soberanía, su independencia. Haití, pese a haber sido el primer país de América Latina en independizarse, desafortunadamente su integración, su composición, ¿verdad?, ha sido un impedimento, porque recuerden que vinieron integrantes de distintas tribus africanas que no se entendían entre sí, ¿verdad? No fueron un grupo como con una unidad, sino que eran distintos. Y esas diferencias marcadas nunca han permitido que esta gente se entienda. Todavía hoy su lucha y sus esfuerzos, después de haber conseguido su independencia en 1804, todavía su lucha, ¿verdad?, es en procura de conseguir un mínimo de unidad. Duarte, visionario, por eso fue enfático y quiso la independencia de los dominicanos. Es decir, su gran diferencia con los protectoralistas, ¿verdad?,
con la gente que no tenía fe en el pueblo dominicano como unidad capaz de hacer cosas. Duarte sí que creyó en eso, en su pueblo, y pudo ver, porque era un visionario, que si nosotros manteníamos independencia, ¿verdad?, con Haití, era la garantía de que esta colectividad Sí. pudiera impulsarse y pudiera progresar y alcanzar los niveles que ha alcanzado, que pese a ser un país que está en las 2/3 partes de una pequeña isla del Caribe, sin embargo se ha impulsado como para jugar un papel estelar en todos los ámbitos, ¿verdad? Y ya ustedes ven que en lo artístico, bueno, nosotros hemos impuesto hasta 2 ritmos en el mundo. Así es. Una cosa increíble. Lo conversaba anoche. ¿Verdad? La bachata y el La merengue. bachata y el Hasta para que organismos internacionales reconozcan esto como patrimonio inmaterial. inmaterial. ¿Verdad? Un orgullo para nosotros. ¿Verdad? Conociendo, doctor, que hay países de mayor trascendencia en Exacto. términos territorial y de Así población y de historia que nosotros, que tienen ritmo que todavía no lo han podido vender Imponer fuera de su frontera. grandes países. Y lo vi anoche. Exacto, Lo vi grandes anoche países. ¿Verdad? Sí, sí. Usted vio los Grammy, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, entonces, pero también en el ámbito deportivo, usted ha visto Sí. No, tremendo. cómo día a día vamos superando nuestras propias metas y lo que hemos alcanzado. O sea, es un país que se impulsa con determinación en un propósito de superación permanente. Haití, desafortunadamente, no ha seguido ese camino. Ellos se han consumido, ¿Por ¿verdad? qué nunca vemos una luz en todo ese caos de Haití que nos parece hasta eterno? Ya dicho un poco en base a la historia, ni ellos mismos se entienden Exacto. O por sea, su misma conformación. lo que dice Adelaida, ¿cuál es el impedimento? Exacto. ¿Dónde está el meollo de ese asunto según Wilson Gómez? Bueno, primero, por lo que he dicho, la imposibilidad de que ellos se entiendan entre sí. Y en segundo lugar, el hecho de que no han tenido la suerte de contar con una dirigencia que privilegie el interés general de la nación. Fíjese que todavía hoy hay sectores de Haití que están reclamando que se deje de lado el interés particular y que se asuma el interés general de la nación como forma de ellos Así es. poder lograr cosas. Es decir, donde eso no se produce, donde usted no logra como sociedad, como colectividad, ¿verdad?, impulsar un proyecto de nación, de Estado, a partir de poner por encima de todas las cosas el interés supremo de la colectividad, usted no consigue meta, ni consigue propósito, además de que ese es un país donde todo se improvisa, no hay un proyecto, no hay metas, no se alcanza a ver ni siquiera en el momento un liderazgo, ¿verdad? Ahora mismo, imagínese usted, no hay con quién conversar. No. Las reglas están imponiendo grupos de forajidos, gente que está en la delincuencia organizada y han logrado, bueno, ya usted ve que dan sus treguas. Y ya se venció. Y sus treguas se cumplen. Y eso que usted dice de la unidad interna de los haitianos se puede extrapolar a lo que es también la unidad en una familia, para que el televidente nos pueda sintonizar bien de lo que usted está expresando. Cuando en una familia no hay unidad de propósito, Que es la base de toda que es sociedad. la base, la célula Claro. más pequeña de la sociedad. Cuando no hay unidad de propósito, no consigue nada. Y eso está pasando con ese país. Claro. Aquí hemos tenido diferencias, y las hay, y a veces muy profundas, pero siempre nos ponemos de acuerdo. Claro. Ese ha sido el gran éxito de la República Dominicana. En ese marco, doctor, ¿qué es lo que nosotros tenemos que preservar para que aquello a nosotros no nos afecte? Bueno, en primer lugar, seguir reclamando de la comunidad internacional su intervención. Esos organismos internacionales hay que ponerlo a prueba porque ellos tienen que justificarse. Es decir, si ellos no asisten a Haití, no es que intervengan para vulnerar su autodeterminación, su soberanía, su independencia, no, es una intervención amistosa, ¿verdad?,
en aras de una expresión solidaria. Bueno, por otro lado, esos grandes países como Estados Unidos, que todo el mundo sabe que lidera estas cosas, y si ellos miran para otro lado, los otros van a mirar para otro lado, ¿verdad? Como de hecho ya lo ha manifestado. Que resuelvan ellos su asunto. Lo han estado haciendo, pero ellos saben bien que Haití no está en capacidad de resolver eso. Así es. Ellos lo saben muy bien. Yo no sé si es que ellos están y el presidente procurando de la República lo ha dicho cosas, claro. El presidente actual, ha hablado bastante claro. Ha hablado bastante claro. Entonces, don Wilson, uno percibe que la apuesta de esos organismos internacionales, en especial Estados Unidos, es que República Dominicana suma, como siempre lo hemos hecho, ayudado en términos de solidaridad, que asume ese problema. Sí, lo mismo que Canadá, lo mismo que Francia. Es decir, ellos están jugando, ¿verdad?, al agravamiento de la situación con la finalidad de que se consiga una solución dominicana que no puede ser ni podrá ser. No. Ahora, otra cosa, nosotros tenemos que continuar, y el gobierno tiene que entender eso, que tiene que impulsar con mayor vigor y determinación lo que es el muro fronterizo. A eso iba, la frontera. Sí, el muro fronterizo, que no solo es un muro físico y tecnológico, sino también el muro que manda el artículo 10 de la Constitución de la República, que establece la necesidad de privilegiar la frontera, impulsando con fuerza el desarrollo fronterizo, el desarrollo económico, desarrollo turístico, desarrollo comunicacional, desarrollo cultural, desarrollo patriótico y, en particular, la reserva de ley que establece la Constitución en el artículo 10, que tiene que, de manera singular, establecer una disposición legal, una ley, dice la Constitución, que ordene lo que tiene que ver con la franja fronteriza en lo que respecta a la tenencia de la tierra y su titularidad, que la propia Constitución dice que tiene que privilegiar en términos de titularidad a dominicanos y dominicanas como forma de resguardar el interés nacional y, por supuesto, lo que es la soberanía terrestre. Algo en 2 minutos, algo que el dictador Trujillo parece que no observó, porque en un tratado que él firmó con Haití en el 1939, él cedió territorio a Haití, que pertenece a nosotros, Hincha, San Rafael de la Atalaya, Las Caobas, Velader, toda esa zona de ahí, que yo le he andado en vehículo, fue cedida por Trujillo en ese tratado. Ahora, doctor Gómez, el tema de las embarazadas y parturientas lo vamos a tratar después de la pausa con el doctor Wilson Gómez. Hay un tema importantísimo que nos ocupa. En este momento, el tema de las embarazadas. Ha habido un ruido, sobre todo internacional, la OEA, la ONU, las embarazadas se están deportando a su país, respetándole sus derechos. Algunos dicen que no. En términos constitucionales, dicen también grupos pro-haitianos que se está violentando el derecho hasta constitucional de esas embarazadas haitianas y de todo ilegal. Los derechos humanos. Los derechos humanos y de todo ilegal. ¿Cuál es la apreciación, usted como especialista, sobre todo en temas de la Constitución dominicana, de todo lo que está pasando en torno a las embarazadas haitianas? Bueno, mire, uno lamenta que todavía en estos tiempos aparezcan malos dominicanos que desvirtúan todo. Porque no es verdad que haya un proyecto de deportación de embarazadas, no es verdad. Hay una posición del Estado Dominicano en el ejercicio pleno de su soberanía que se expresa en las leyes migratorias
de deportar, y ni siquiera en la proporción que se debe, porque todo el mundo sabe la cantidad de ilegales haitianos que están en la República Dominicana. No es para que un camioncito u otro, como dicen, no, que es un autobús, traslade ilegales para su país y los deporte, como dice la ley. Se capitalizó, puede ser que una acción imprudente de, ¿verdad?, apresar a una persona que estaba en la cercanía de hospitales, que ni siquiera en los hospitales propiamente dicho. Pero eso no importa. El país tiene que hacer valer lo que son sus leyes. Y el problema es el siguiente, el problema es que las embarazadas no es que están aquí y han resultado embarazadas y han seguido un proceso de atención en su embarazo, no. Ni siquiera expedientes médicos. Es que hay un corredor, Así se mismo. estableció un paritorio de traer cantidades importantes de mujeres de Haití ya embarazadas. Que hay un negocio con eso, Exactamente. que se oferta ya por X cantidad de dinero. Exactamente. Bueno, el director de la Estrella Ureña, y perdone que Sí, lo interrumpa, don Wilson, reveló en el Estrella Ureña de 25 a 30 paren 20 haitianas. Sí, así es. No, Y pero reveló que una aparecía como que había dado a luz en un año 2 veces. ¿Y qué pasó ahí? Que ella le prestó sus documentos a otra haitiana que estaba ilegal. Pero un dato que me dieron a mí ayer, un joven que yo conozco, el hospital municipal de Yaguate, porque él está vinculado a ese hospital, de 10 Parturientas. partos que hace, 8 son haitianos. Exactamente. Ahí en Yaguate. Tú O llegas en sea, han 35 desplazado minutos. los servicios Sí, hacia sí. las dominicanas. Y entonces la administración del Hospital Municipal de Yaguate le pide a una empresa privada que tiene batalles y campos de caña en la zona ayuda. ¿Por qué, doctor? Para que usted siga. ¿Por qué le pide ayuda? Porque lo que recibe de salud pública no les alcanza a ellos para sostener la operatividad del hospital. Y cuando van entonces los dominicanos y las dominicanas, no hay para con qué darle atenderlo. recursos. Siga, discúsenos, doctor. No, muy bien. Mire, es un problema muy serio. La República Dominicana hace esfuerzos denodados, de colaboración, de ayuda. Lo que no se dice es que el 20% del presupuesto general de la nación está comprometido por la cuestión de la salubridad de los haitianos, incluyendo esos partos, que significan mucho para el país. Ese paritorio, esas acciones que operan de traer para acá haitianas tienen un despropósito. Por un lado, se benefician de la indulgencia dominicana, yo diría, de la tolerancia dominicana, porque si en Haití le cobran a estas personas por ir a un centro hospitalario a parir, porque aquí no se le cobra a extranjera, porque Estados Unidos, yo conozco de casos Sí. que dominicanas que fortuitamente tuvieron parto en territorio norteamericano, le pasaron la cuenta Tienen que pagar y no poco. y les retiraron el visado, y hasta que no pagaron y al tiempo después. Yo no sabía eso. Sí, pero eso lo hacen en las islas. Una persona que ingresa en embarazo, aún con residencia, le dicen a los tantos meses tiene que regresar a su país a parir. Y para en su país y retorna usted y la criatura se queda. Pero doctor, si aquí nos atrevemos como Estado a ejercer nuestro derecho de decirle, por ejemplo, usted tiene que pagar 30,000 pesos por su parto. Sí. Aquí inmediatamente hay una ONG que se dedican a vivir de la calamidad del pueblo haitiano, a protestar y a decir sandeces, como la dijo la mesa de que si yo qué migratoria, con Sí, el tema de la los vi. parturienta. Grupo pro haitiano. Sí, pero ese es el asunto. Uno no puede dejarse impresionar, Así es. ni chantajear, ni extorsionar de un grupo de gente que uno sabe que vive de las remesas, de los aportes que le hacen organismos internacionales y determinados gobiernos inclusive. Así es. Es decir, esa gente, ese es su trabajo. Ahora, nosotros sí que tenemos que tener entereza para decir, la política migratoria tiene que aplicarse.
y hay que apoyar al Estado en la aplicación de esa política. Nosotros tenemos que, en particular, señalar efectivamente lo que significa para el Estado dominicano y para la situación de salud de los dominicanos, porque este es un pueblo con muchos pobres, Claro. con muchos sectores que viven por debajo de la línea de pobreza. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Ciertamente, cuando las parturientas dominicanas advierten en un centro esa presencia masiva de mujeres haitianas no tratadas en el país, que vienen de allá con sus problemas de salud, porque todo el mundo sabe la insalubridad que impera en Haití, no de ahora. Entonces esas mujeres dominicanas se ven en la imposibilidad de ir allí porque no quieren exponerse frente a la situación que se da, porque tienen que compartir lo que son, ¿verdad?, las habitaciones hospitalarias. Tienen que compartir y se arriesgan y no quieren arriesgarse. Eso es una. Y otra cuestión, a la larga, el nacimiento de esas criaturas aquí, por más libros de extranjería que haya, porque nosotros tenemos un problema y es evidente, la ONU está callada con respecto a la situación haitiana y reacciona frente a una actitud que asume la República Dominicana mínima. Porque aquí, las deportaciones tienen que ser más señaladas aquí. Esto está lleno de ilegales. No se resiste la cantidad de ilegales que hay en el territorio dominicano. Y la autoridad tiene que emplearse a fondo. Así es. Emplearse a fondo. Porque esa situación que está ahí, amenazante, con inminencia, tú sabes, con una comunidad internacional de espalda, con unos países que pueden ayudar de espalda, nosotros entonces tenemos que dar respuesta a eso. Y la respuesta tiene que ser la aplicación de la ley nacional, la aplicación rigurosa con respecto a todo el mundo. Poco importa embarazada o no. Así es. Su país es su país. Y yo entiendo que nadie puede estar mejor en ningún sitio que no sea su país. Entonces, tampoco hay ni se advierte el mínimo agradecimiento de la dirigencia haitiana y de los haitianos con respecto a todo lo que hace la República Dominicana por ese país. Al contrario, muestran un orgullo hasta rechazando no solo donaciones eso, de vacunas. Son hostiles, son hostiles. Y nosotros tenemos que vivir a la defensiva, porque ellos viven a la ofensiva. A la ofensiva en todo lo que hacen desde frontera para acá. Y a la ofensiva porque ellos se van a los distintos países a desacreditar o a pretender desacreditar a la República Dominicana. Tenemos que vivir con una actividad permanente para contrarrestar, porque nos llaman xenófobos, discriminadores, racistas, que queremos establecer un apartheid. Todo eso lo dicen por ahí y eso es mentira. Todo el mundo sabe que este país no retiene nada de eso. Este es un país solidario. Y los líderes dominicanos, en todos los aspectos, todo el mundo sabe que no son blancos. ¿Tú entiendes? Y aquí no hay blanco, aquí el porcentaje de blanco es muy mínimo. Aquí hay unos mulatos, tú sabes, y unas mezclas de raza, que el mismo Duarte se encargó en su momento de establecerlo hasta en una poesía. A propósito de eso, doctor, usted fue magistrado del Tribunal Constitucional cuando se emitió la sentencia 168-13, que establecía de manera muy clara, ya sin poder nadie recurrirla porque era un fallo del Tribunal Constitucional, el tema del jus solis, jus sanguinis y todo lo que tiene que ver con los nacidos en territorio dominicano que fueran extranjeros. Sí. ¿Usted cree que esa sentencia ha sido debilitada o sigue manteniendo la fuerza con que ustedes la emitieron? Bueno, la sentencia como tal conserva su fuerza y su imperio, por lo que establece la Constitución, de que las decisiones del Tribunal Constitucional son definitivas y no admiten ningún tipo de recurso ni acción en su contra. Así es. Ahora, no hay duda de que el presidente del momento y el gobierno del momento que encabezó el licenciado Medina no supo capitalizar esa decisión del Tribunal Constitucional para poner las cosas como tenían que ponerse. Y entró en una debilidad. Y ahí sobrevino una ley deficiente que está impugnada en el Tribunal Constitucional
y que lamentablemente todavía no ha habido fallo con respecto a esa ley, porque esa ley llora por su inconstitucionalidad. Se hicieron tolerancias inadmisibles en esa disposición. Y el mismo proceso de regularización fue colmado de falsificaciones, de dolo, de mentira. Y entonces se ha beneficiado a mucha gente. Por eso hay un proceso de revisión. Tienen que revisarlo. Así es. Tienen que revisar esos procesos porque es que, mire, la cantidad de falsificación que hay alrededor de eso es muy alta. Falsificación documental. Porque es que esa es la tendencia. Con mucha frecuencia aquí hay gente, inclusive eso se da... Adelaida mencionaba el caso de la parturienta que le prestó su... Claro, sí. Y en las construcciones se da. Cantidad de veces los ingenieros ven que se repite el documento y dicen, Qué oye, es que barbaridad. uno se lo presta a otro. Y hay una sentencia ahora a un haitiano por falsificar documentos. Una Suplantación sentencia de un de tribunal. identidad. Sí, pero entonces, pero con la ley esta Sí. que se creó, hasta se, en cierto modo se legitimó la falsificación documental. Mire, usted sabe la lucha que le da al dominicano resolver un problema que tenga que ver con su identidad. Ay, Una de las cosas, eso es terrible. sí, Tengo un tío que sí. tiene la identidad suplantada desde el 2004 sí. y estamos tratando de luchar para que pueda otra vez existir Bueno, legalmente. Bueno, al dominicano le da mucho que hacer, mucha lucha. Con los haitianos no hay tanta lucha con respecto a todo y a sus documentaciones. A ellos les fue muy bien. A otros extranjeros no le ha ido tan bien Así es. como le ha ido al haitiano, porque hay todo un procedimiento. Para la gente incorporarse aquí como residente, hay un procedimiento intrincado que inclusive procura la garantía de un dominicano que asuma la responsabilidad de frente a la eventualidad de que esa persona se convierta en carga, que no vaya al Estado, sino que vaya a ese garante. Ese garante. Está previsto todo. Y para todo extranjero se hace ese procedimiento. Y ni se diga para lo que es ya obtener la nacionalidad dominicana. Realmente ha habido hasta una discriminación con respecto a los otros extranjeros, beneficiando a los haitianos. Y aún así, con toda esa indulgencia, tenemos la presión de esta gente. Esa sentencia procuró, por encima de todo, hacer lo que debió hacerse antes. Es decir, los gobiernos no hicieron lo que tenían que hacer para aplicar, ¿verdad?, una serie de resoluciones y disposiciones tendentes, ¿verdad?, a poner las cosas en orden. Por eso fue que el Tribunal Constitucional se vio precisado a adoptar esa sentencia, que es una sentencia que será siempre un referente gravitante en la sociedad dominicana y en la vida dominicana, en lo que tiene que ver con su nacionalidad, ¿verdad?, con su registro civil. La importancia de la Junta Central Electoral, que la gente cree que son las elecciones, inclusive muchas veces hasta se han beneficiado presidentes de juntas, porque han hecho unas elecciones donde han tenido la suerte que los resultados han sido tan ampliamente generosos que no ha habido conflicto. Así es. Y salen bien. Pero una de las cosas que yo le reconozco al doctor Roberto Rosario Márquez fue su entereza, su determinación para preservar el registro civil, que es donde se fragua la nacionalidad. Todo el bandidaje Sí. Así mismo. que se ha querido hacer. Entonces, él limpió bastante el registro civil. Es más, eso le costó el retiro del visado, no fue por otra cosa, que nunca se explicó y que la autoridad dominicana no tuvo el coraje de defender. ni la responsabilidad, no de pedirle cuenta Así es. a Estados Unidos y decirle, ¿por qué le retira el visado? A un Tu funcionario. visado, es verdad que tu visado es tuyo y tú lo otorgas a quien tú quieras, pero tratándose de un alto funcionario de la nación, usted tiene que decir por qué. Así es. Así es. ¿Ha faltado firmeza en los gobiernos dominicanos claro. para enfrentar el tema haitiano ante claro. los organismos internacionales? Demasiado, Sí. como decía usted esta palabra, indulgencia, por no decir otra cosa. Sí, hasta irresponsabilidad. Y así mismo. Mire, el problema es el siguiente, el problema es que con frecuencia es una de las cosas, parece mentira, que más escasea. Oye,
el sentido de responsabilidad, ¿verdad? La procura de asumir con el debido coraje, ¿verdad? Así es. Lo que se llama rectitud de conciencia. Así es. Es decir, el individuo que dice, mira, esto es así, Y yo lo voy a hacer como y es dice. así, y lo es. voy a hacer así. Entonces, a veces esas potencias y esos organismos internacionales no encuentran de pie a los que dirigen, Así mismo. lo encuentran de rodillas. Y a esa gente hay que hablar de pie. Así es. Por eso uno admira tanto a gobernantes latinoamericanos que han sabido en el tiempo darse a respetar. Así mismo. Aquí se necesita realmente que, y yo creo... ¿Cómo evalúa el gobierno actual Bueno, yo y creo las que- medidas? Yo creo que el presidente ha estado en lo correcto. Es decir, yo tengo necesariamente que reconocer al licenciado Abinader entereza. Yo lo que espero es que no sea permeado por el populismo en un momento dado Ok. y baje la guardia. Eso tiene que ser ¿Entiende? permanente. Permanente. Él tiene que seguir con el proyecto de frontera. Hay que desarrollar la El muro. frontera. Ese muro no se puede renunciar a él. Hay que mantener las políticas de aplicación de las leyes migratorias y hay que seguir dándose a respetar frente a organismos internacionales y aprovechar los foros para fijar la posición dominicana. Muy bien. Duarte es el ejemplo cuando dice, el gobierno ha de mostrarse justo y enérgico. De lo contrario, no tendremos patria, ni libertad y en consecuencia ni independencia nacional. Bueno, con esa expresión, Tremendo. con ese pensamiento de Juan Pablo Duarte, el creador de nuestra dominicanidad, vamos a despedir al doctor Wilson Gómez, un Muy respetado buen cierre, don jurista, Wilson. un ex magistrado del Tribunal Constitucional que participó en la emisión de esa sentencia y presidente del Instituto Duartiano, del que yo me siento también ser parte de ese Así es. instituto. Así Muchas es. gracias por aquí. Para mí un honor, de verdad, Adelaida, Rafael, de verdad que yo me he sentido aquí en Reseñas como en casa, con una confianza. Esta es su casa. Y he podido expresarme tan bien y por supuesto he contado con el apoyo de otros técnicos aquí, ¿verdad? Así es. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias. Seguimos. Con ustedes, la opinión editorial, con Rafael Núñez. Señores, llegamos al punto del comentario de esta entrega de reseñas. Yo lo titulo Estado fallido versus Estado villano. Estado fallido versus Estado villano. Eso es lo que ha pasado en Haití. Y nosotros los dominicanos, especialmente la clase dirigencial de este país, la clase política dirigencial de este país, tiene una cuota de culpa de lo que está aconteciendo hoy en República Dominicana con relación al caso haitiano. Y lo voy a ilustrar con una pequeña reseña de lo que, o una anécdota de lo que yo viví en la frontera de la línea noroeste. Andábamos año 2003 para el 2004 en campaña electoral. A mí me tocó llegar con toda la comitiva política al municipio cabecera de Santiago Rodríguez, Sabaneta. Pernoctamos en Sabaneta, pero yo tenía una invitación de una familia que aprecio mucho, que vivía en la orilla de la carretera de Villa Elisa. Esa familia me invitó a pernoctar en su casa para que me comiera un chivo asado, que sea una zona de chivo. Y yo correspondí a esa atención. Para no hacerles el cuento muy amplio, a las 3 de la madrugada, cuando todos en la casa estábamos durmiendo, yo escucho una jauría de perros. 3 de la madrugada. Me desperté escuchando los perros ladrando y por la mañana cuando me
nos estamos tomando el café con la familia, yo le pregunto a la señora en la cocina, doña, ¿y esa jauría a las 3 de la madrugada? El señor, el esposo, me responde diciendo que eso ocurría todos los días, todas las madrugadas, de todos los días, de todas las semanas, de todos los meses y todos los años, en la línea noroeste, desde Montecristi hasta el cruce que hay ahí de Los Peralejos, creo que se llama. Creo que es de Los Peralejos, no recuerdo bien, pero al cruce. ¿Qué ocurría? Que los haitianos vienen desde Montecristi muy temprano y cruzan a pie por ahí, los perros le ladran. Ellos llegan, no, cruce de Guayacanes, no es de Los Peralejos. Hasta el cruce de Guayacanes, ahí llegaban o llegan los haitianos y ahí los recogen un grupo de jóvenes que en vehículos, lo utilizan como negocio en vehículos, lo montan de 10, 11 y 12, acuérdense de los videos de los guardias, de algunos videos, de los pocos que circulan, cuando detienen a esos vehículos que han sacado hasta 12 y 13 haitianos que van como sándwich en esos vehículos y los sueltan en Santiago. Y lo sueltan en Santiago. Y eso lo viví yo, esa anécdota en el 2003. 2003 para el 2004. ¿Ha habido gobierno que se haya preocupado por esa filtración de haitianos por la frontera, en donde son cómplices desde el presidente de la República de turno hasta los generales, coroneles, mayores, capitanes, rasos, que hay una distribución de dinero con eso? Y hay una cogioca con eso. Porque la cosa hay que llamarla por su nombre. Entonces, con el tema señores, hay una cuota de responsabilidad de República Dominicana. Ahora, fuera de eso, hay otro tema, el de las Naciones Unidas, irresponsable también. Porque aquí todo el mundo sabe, en este país, las Naciones Unidas no lo desconoce, de que ellos llevaron a Haití en el año 1994, que como periodista yo fui a cubrir el retorno de Aristide, Jean-Bertrand Aristide. Yo fui a cubrirlo porque trabajaba en el periódico El Nacional como periodista y llevaron a Jean-Bertrand Aristide a retornarlo al poder en los helicópteros que fue hasta el reverendo Jesse Jackson. Entonces, señores, la comunidad internacional, a la cabeza las Naciones Unidas, tiene que asumir su rol de responsabilidad, asumirlo, porque República Dominicana no tiene solución para el caso haitiano. Y los líderes políticos de este país tienen que saber de fondo de dónde vienen las informaciones falsas, porque eso de que parturientas fueron apresadas y llevadas a la frontera no es verdad. Eso es fake news, eso es noticia falsa. Entonces, antes de dar declaración, usted averigüe bien de dónde es el origen de la información. Muchas gracias. Terminamos, señores, ahí con la opinión editorial de Rafael. No nos debemos cansar de exigirle a la comunidad internacional que responda ante lo que está aconteciendo en Haití. Así que nos vemos el próximo sábado en otra entrega de Reseña. Feliz fin de semana. Adiós.